Bueno, para empezar con el tema de radiación, vamos a introducir un poco lo que son los núcleos, las características principales, que los definen, cómo se describen, etc. Lo primero que debe saberse de un núcleo es que tiene tres principales componentes. Los tres principales componentes son de un núcleo, ¿sí? O de un átomo, no de un núcleo, de un átomo, son los electrones, que se denotan con la letra E menos, los protones y los neutrones, bueno, los protones con una letra P más y los neutrones. Es una N minúscula, a veces una N mayúscula y el número 0 arriba, un superíndice 0. Los electrones entonces tienen carga negativa, por eso este menos aquí. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Estos dos, los protones y los neutrones, van a formar lo que es el núcleo de un átomo. Y los electrones pues van a formar la nube electrónica del átomo. De modo que tenemos un modelo de, eh, de cómo se ve un átomo. Aproximadamente, por supuesto, estos son a escalas menores a los Armstrongs, menores a los nanómetros, es decir, más allá de por 10 a la menos 9. Entonces son cosas muy complicadas de ver, inclusive utilizando microscopía electrónica. Nuestro esquema principal es, voy a hacer bueno, los protones están en verde. Pongamos un átomo con dos protones. Y como tiene dos protones, tiene que tener dos neutrones. Y alrededor de ese núcleo, vamos a tener electrones, misma cantidad también, ya hablaremos de eso, de electrones, donde los electrones van a estar desplazándose en un espacio determinado y nunca van a estar en una posición fija. ¿Ok? Los electrones tienen una órbita aproximadamente elíptica alrededor del núcleo y depende de qué tan grande sea el núcleo o tan pequeño, así va a ser la forma de la órbita y qué tan grande, qué tan pequeña sea la órbita. Ok. El hecho de que pueda, esto es un esquema de un átomo neutro. ¿Sí? Es el esquema de un átomo neutro. El número de electrones puede variar, o de protones y de neutrones, y eso va a definir varias cosas más adelante. Ahora, el número atómico, hay varias características que describen los átomos. Una es el número atómico. El número atómico se denota con la letra Z mayúscula y es igual al número de protones que hay en el núcleo. ¿Ok? Entonces esto va a ser igual al número de protones. El número de neutrones, pues es el número de neutrones que hay en el núcleo. Y ese neutrones se denota con la letra N mayúscula. Igual número de neutrones que hay en el núcleo. Y la masa del núcleo es, error. La masa del núcleo va a ser la letra A y va a ser la sumatoria entre el número de neutrones y el número atómico, Z y N. ¿Ok? En este caso, por supuesto que los electrones también tienen masa y también deberían considerarse dentro de esta masa del núcleo, perdón, del átomo. Es decir, si tuviésemos la masa del átomo,
masa del átomo, ojo que es diferente al núcleo, tendríamos, voy a llamarle A' por ahora, tendríamos que es igual a la Z más la N más el número de electrones. Sin embargo, en muchos casos esta S se ignora porque los electrones tienen una masa muy pequeña y puede ser ignorada con respecto a la masa del núcleo. ¿Ok? Y entonces acá denotamos, esta notación puede variar en muchos libros, pero para nosotros la simbología para describir un átomo va a ser X, la base del átomo, con A, el número másico, el número de masa, y Z, el número atómico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo, no sé, el carbono, si tuviese carbono, el carbono es 12, si mal no recuerdo. Entonces tengo el carbono, que es 12, perdón, la masa del carbono es 12. Entonces se aproxima la masa del carbono a 12 y el número del carbono es el 6, el número atómico del carbono, que es la cantidad de protones que tengo en ese carbono, en ese núcleo. ¿Sí? Estos números pueden variar, puede variar la masa, puede variar la carga o el número de protones que hay en un átomo, y a eso se le llaman isótopos. Isótopos. Los isótopos, hay varios tipos de isótopos, ¿ok? Y les va a quedar de tarea, como parte de un quiz, averiguar, anoten por ahí, qué tipos de isótopos hay, cuáles son los tipos de isótopos que existen y qué define cada tipo de isótopo. Ahora, si variamos el número de electrones en la nube electrónica que habíamos visto acá arriba, si cambiamos esto, quitamos un electrón, por ejemplo, pasamos de un átomo, vamos a ver, pasamos de un átomo que tiene 2 electrones a un átomo que va a tener solo un electrón. Eso quiere decir que ahora la carga del núcleo, esta parte interna, ya no va a empatar con la carga de la nube electrónica. Porque antes, cuando teníamos aquí 2 protones, un protón positivo, un protón negativo, aquí teníamos un electrón negativo y un electrón negativo. Ahora solo tenemos un electrón negativo. Entonces la carga de este electrón ya no va a contrarrestar, o más bien solo va a contrarrestar a un protón. Por lo tanto, esta carga va a estar excedente y la carga neta, ¿sí? La carga neta de este átomo va a ser positiva. El caso opuesto es si yo le puedo agregar electrones a esa nube electrónica, tengo entonces un excedente de electrones. Ok, en ese caso ahora la carga neta del átomo va a ser negativa, porque ahora tengo más electrones que protones. Ok, a eso ya es un tipo de isótopo, por ahí pueden darse cuenta. Y los tipos de isótopos más usuales es más bien cuando se cambian el N0, el número de neutrones. Esos isótopos me dan ciertas inestabilidades o estabilidades en el átomo resultante y muchos de ellos son el origen o originan diferentes tipos de radiaciones ionizantes o no ionizantes. Es muy importante tal vez recalcar acá que protón versus electrón
masa de protón versus electrón. La del protón, vamos a ponerle m sub p, es mucho mayor que la de electrón. M sub e voy a ponerle. Sin embargo, en cuanto a carga, la carga del protón, carga, vamos a anotarlo con una Q, carga del protón es exactamente igual a la carga del electrón, pero la carga del electrón es negativa. ¿Ok? Y es por eso, el hecho de que tengan el mismo valor de carga es lo que permite que un átomo con la misma cantidad de electrones y de protones sea un átomo neutro. Porque si tuviera más o menos, entonces ya sabemos que va a ser un átomo cargado positiva o negativamente. Y el valor de esa carga es una unidad base. El valor de la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esto es unidades, son coulombs y son unidades de carga. El tamaño de un núcleo puede ser determinado. Tamaño de un núcleo. Bueno, de hecho, primero puede ser aproximado a una esfera. Es aproximadamente esférico. Esférico. Y de este modo, el tamaño puede ser calculado por medio de la ecuación R es igual a A por A mayúscula a la 1/3. Es decir, se le puede calcular un radio a esa esfera, porque se puede aproximar el núcleo como si fuera una esfera. Eso es debido a que los átomos, perdón, los protones y neutrones están tan unidos entre sí que se puede aproximar esto así, como si fuera una esfera. En este caso, A tiene un valor de 1,2 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, ojo el valor de esto. Ya estamos hablando de femtómetros. Sí, un femtómetro es igual a 10 a la menos 15 metros. Ya son valores absurdamente pequeños. Y A, ya sabemos que A mayúscula es el número másico, el número de masa. Número de masa. Como el valor de la masa de los protones y de los neutrones es aproximadamente el mismo en todos los átomos, se puede decir que aproximadamente todos los átomos, todos los núcleos, perdón, atómicos, tienen la misma densidad y se puede hablar de que tienen una densidad uniformemente distribuida. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estabilidad nuclear. Estabilidad nuclear. Cuando hablo de estabilidad nuclear, me refiero a por qué existen los núcleos, básicamente, ¿sí? Porque ya sabemos que cargas opuestas se atraen, pero cargas iguales, bueno, es algo que siempre hemos escuchado, o al menos la mayoría, espero que lo haya escuchado, van a repelerse, ¿sí? Esto es, se atraen más bien. Pero cargas opuestas, es decir, cargas iguales, se van a repeler. ¿Qué pasa si entonces en un núcleo tenemos protones tan cerca entre sí? ¿Por qué esas cargas no se están repeliendo? Ok, sí se están repeliendo. Pero en los núcleos vamos a tener la acción de principalmente dos fuerzas. Vamos a tener la acción de fuerzas de Coulomb. Ya es la segunda vez que hablamos de Coulomb, fuerzas de Coulomb. Y vamos a tener la acción de fuerzas nucleares.
En este caso, la acción de las fuerzas nucleares va a deberse a la fuerza nuclear fuerte. Hay dos tipos de fuerzas nucleares, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil está asociada a los decaimientos radioactivos, que luego vamos a ver, y la fuerza nuclear fuerte es la interacción, lo que mantiene unidos mantiene unidos a protones y neutrones. Y entiéndase aquí que mantiene unidos a protones con neutrones, y a neutrones con neutrones. Okay, protones con protones, neutrones con neutrones y protones con neutrones. Y la fuerza de Coulomb es la acción entre, la acción de interacción entre cargas eléctricas. Esta sería la fuerza que tendría a que los protones con cargas iguales, más y más, se estuvieran repeliendo dentro del núcleo. Sin embargo, la fuerza nuclear fuerza nuclear fuerte, voy a ponerle F nuclear fuerte, tiene una mayor acción que la fuerza de Coulomb. Y es por esto que los núcleos son estables, ¿okay? Que los núcleos no se dispersan, que los protones se mantienen unidos a pesar de que tengamos las mismas cargas en un espacio tan reducido. Okay, Coulomb fue un físico de hace muchos años, si no me equivoco, fue francés. Y bueno, a él se le debe un montón de la teoría electromagnética que conocemos hoy. Y esa teoría electromagnética también aplica para nuclear. Ahora ya entrando más en lo que es radioactividad, destacan los estudios que hicieron inicialmente franceses, Henri Becquerel, y los esposos Marie y Pierre Curie. Henri Becquerel demostró que había procesos de emisión espontánea por medio de un núcleo de un elemento que se conocía como uranio y que luego él logró asociar con el proceso de radioactividad. Él principalmente lo que veía era que cuando él mantenía un núcleo de uranio cerca de una película fotográfica, la película fotográfica iba a ser marcada. Okay, las fotos antes eran tomadas de esa manera, como se cargaba el papel y cuando el papel estaba cargado podían determinar las imágenes, y como la radiación lo que hace es cargar las partículas, cargar átomos, cargar núcleos, entonces él, al tener un núcleo de uranio, iba a cargar la película sobre la cual se iba a grabar una imagen. Entonces fue así que demostró que había un proceso de decaimiento al cual llamaron, bueno, posteriormente se le fue llamando radioactividad. Marie y Pierre Curie trabajaron mucho con, Henri Becquerel trabajó mucho con, entonces decíamos, uranio, y Marie y Pierre Curie trabajaron con varios núcleos diferentes. Al final, los principales estudios en los que realizaron fueron con el polonio, lo que llegaron a llamar polonio y radio. Lastimosamente, como se desconocía tanto respecto a la radiación, en esos momentos ellos no contaban con la protección con la cual debían contar,
y llegaron a desarrollar cáncer y se murieron pues súper jóvenes. El resultado de todos estos estudios hechos por Becquerel y los Curie es lo que ahora conocemos como un decaimiento, como los procesos de decaimiento, que es básicamente como los núcleos más o menos inestables son desintegrados. Ok, entonces cuando, por ejemplo, tenemos un núcleo muy grande, muchos protones embedidos en muchos neutrones, supongamos que son la misma cantidad, no los conté, y tenemos también electrones por ahí, toda la nube electrónica. Hay partes de esas regiones, voy a resaltarlas en rojo, digamos, regiones en el núcleo que van a ser más o menos inestables debido a la cantidad de más neutrones o más protones. Y eso es lo que nos da isótopos estables e isótopos inestables. Ok. El decaimiento de alguna de esas regiones va a ser emitido. Eso es lo que se refiere con que un átomo se desintegre. A que una región de ese átomo, de ese núcleo, va a ser emitido de 3 diferentes formas. Es decir, hay 3 diferentes tipos de decaimiento. Y esto lo mencioné en alguna clase ya. 3 tipos de decaimiento. Pero ahora lo vamos a ver un poco mejor. Tenemos el decaimiento alfa. O también pueden escribirlo con F, alfa. El decaimiento tipo beta. Y el decaimiento gamma. Cada uno está asociado a una letra griega, por supuesto. Alfa es la letra alfa, beta es una letra de esta manera y gamma es esto. ¿Ok? El decaimiento alfa son partículas alfa. ¿Y qué son partículas alfa? Es cuando una parte del núcleo en cuestión, digamos esta región acá que estaba marcada en rojo, decae en forma de un núcleo de helio 4. O sea, de un núcleo muy grande sale otro núcleo más pequeño, que es un núcleo de helio 4. El decaimiento beta corresponde a la emisión, a la salida del núcleo original de ya sean positrones o electrones. Ya voy a decir que es un positrón. Positrones o electrones. Es decir, partículas cargadas, sean de este núcleo, ya no es tan grande como una región tan grande del núcleo, sino que es una región un poquito más pequeña, pero igual sale del núcleo original y esa es la emisión o el decaimiento tipo beta. Un positrón se define como la antipartícula de un electrón. ¿Y eso a qué se refiere? Que es una partícula con todas las características iguales a un electrón, tiene las mismas características que un electrón, pero la carga es positiva. Positiva, más. ¿Ok? Ojo que no se tiene que confundir con un protón. El protón tiene carga igual a la electrón, igual a la del electrón, pero positiva. Sin embargo, es mucho más masivo, tiene otro radio
y está compuesto por otras partículas. El positrón es exactamente el mismo electrón, digamos que este es el electrón, y el positrón va a ser igual en tamaño, en peso, me equivoqué acá, no es una P, el positrón se denota con una E, pero positiva, porque va a tener las mismas características, dimensiones, peso, densidad, es una partícula fundamental, pero tiene la carga positiva en contraposición al electrón. ¿Ok? Y eso puede ser el resultado de una emisión beta. Finalmente, las emisiones tipo gamma son, son campos electromagnéticos, van a ser, ¿cómo decirlo? Fotones, es decir, luz, ¿sí? Fotones, entre paréntesis voy a poner luz, pero esos fotones van a tener una muy alta energía. Entonces son fotones de alta energía. Las características de cada uno de estos tipos de radiación van a definir su poder de penetración, el cambio en su trayectoria, sí, o viceversa, el cambio en la trayectoria, el que tenga uno de estos decaimientos me va a poder decir a mí qué tipo de decaimiento tengo en el sitio. Por ejemplo, experimentalmente yo tengo un detector, digamos que este es un detector con varios componentes ahí. Esto es de hecho lo que se hace, por ejemplo, en el CERN. Tengo unos detectores que son materiales diferentes, con campos electromagnéticos diferentes, y tengo trayectorias que estoy detectando o no estoy detectando, digamos, ¿sí? Las partículas alfa son partículas muy pesadas, muy masivas, en comparación con las otras, por supuesto. Y entonces interactúan mucho con la materia. Interactúan mucho. Las partículas beta son protones, perdón, positrones y electrones. Son partículas cargadas e interaccionan un poco menos con la materia, pero igual interaccionan. Interaccionan con la materia. Las partículas asociadas al decaimiento gamma, como son luz, interactúan muy poco con la materia. Interactúan. Es más, no interactúan con la materia. Voy a poner interacción nula. Interacción nula con la materia, prácticamente. Y no tienen carga, son neutras. Entonces, si yo coloco aquí un campo eléctrico o magnético, por ahora no nos es de interés, y hago pasar una partícula cargada, por ejemplo, una partícula beta, voy a tener una deflexión, es decir, un cambio de ruta de esa trayectoria, porque va a ser, qué sé yo, atraída por este polo y repelida por este polo. Entonces, en una región lo está atrayendo y en otra lo está repeliendo. O si fuera el caso contrario, en una región lo está repeliendo y en otra lo está atrayendo. El punto es que como es una partícula con carga, están cargadas, al poner un campo electromagnético en alguna región del espacio, yo puedo determinar que esa partícula está siendo cambiada su trayectoria. Entonces puedo determinar que es una partícula cargada y que está asociada a un decaimiento tipo beta o alfa. Ahora, para las partículas alfa, los núcleos de helio, como son tan pesados, yo puedo determinar que si la partícula recorre una distancia muy corta, digamos aquí, este sea el alfa, y es detenido en cierto punto,
Entonces yo puedo decir, ok, como interaccionó tanto con la materia, se quedó sin energía y se detuvo en esta sección, entonces esto muy probablemente sea una partícula producto del decaimiento alfa, porque ya le quedó menos energía al interactuar con tanta materia y se detuvo en esta región. Ya esos valores son conocidos, digamos, si yo tengo una placa de plomo acá, si esto blanco fuese plomo, yo sé cuánta distancia de plomo necesito para detener una partícula alfa. Entonces, si al otro lado de mi detector ya no aparece, podría decir que es una partícula alfa. Y como ya tengo un campo electromagnético que me desvió las partículas beta, ya puedo descartar también las partículas beta. Un rayo gamma, eh, ¿cómo decir? Una partícula producto del decaimiento gamma, es más difícil de detectar, sin embargo, como es una partícula tan ligera eh, y no interacciona con la materia, podemos poner un detector ya al puro final, aquí un detector lejos, al puro final de las primeras capas que me detectaron los primeros decaimientos. Y si las partículas llegan aquí, entonces yo podría decir que ese es el decaimiento asociado o las partículas asociadas a un decaimiento gamma. ¿Sí? Porque ya para ellas no puedo ponerles un campo electromagnético que me desvíe en la trayectoria de la partícula o no puedo poner pantallas que me detecten y me detengan a las partículas en el espacio. Otro modo de hacerlo es poner para las partículas alfa y beta igual capas y, y emitir aquí unos alfa y emitir unos beta. Y lo mismo que les decía, solo que ahora sin detectores, hay un punto en el que ya las partículas alfa no van a llegar porque gastaron toda su energía interactuando tanto con la materia y las partículas beta van a recorrer una mayor distancia en ese mismo espacio. Ok. Ahora, el proceso, ya para movernos un poco de este tema, el proceso de decaimiento eh, es un proceso completamente probabilístico, estadístico, y puede ser denotado por ecuaciones, por supuesto. No nos pueden faltar las ecuaciones. Ahora, para grandes cantidades de velocidad, rapidez, a la cual se presenta un proceso de decaimiento, eh, si tenemos un número n de núcleos radioactivos, se puede determinar cuál es el decaimiento. ¿Cómo? Por medio de la ecuación, decaimiento, por medio de la ecuación de n de t es igual a menos lambda n, donde lambda, aquí lambda ya no es el número de longitud de onda, lambda es la constante de decaimiento, y n va a ser el, el número de núcleos sin decaimiento. Es decir, que no han experimentado decaimientos reactivos, que todavía están estables, sin decaimiento. Entonces, viendo esta ecuación, vamos a ver que el cambio de esos núcleos que no han decaído en función del tiempo, va a ser igual a una función de decaimiento, que es esa constante, por el número de núcleos totales estables. ¿Ok? En otras palabras, el cambio de los núcleos es debido al decaimiento radioactivo. Esta ecuación se puede reescribir con un poquito de conocimiento de ecuaciones diferenciales. Creo que ustedes no saben esto, pero todo bien. Se puede reescribir del modo de n sobre n es igual a menos lambda de t. Bueno, y muy importante, el signo negativo acá. Este signo negativo indica que n se reduce respecto al tiempo. Se reduce respecto al tiempo. Porque a fin de cuentas es un decaimiento, vamos a estar teniendo
un menor número de núcleos estables con lo largo del tiempo, porque están decayendo. Ok, y ahora todo lo que hice fue pasar este n al otro lado del igual a dividir y este dt hacia allá a multiplicar. Y por eso tengo esta nueva ecuación. Esa ecuación es una ecuación diferencial integrable con una solución ya conocida. Es muy sencillo de resolver. Y cuando uno la resuelve, para no enredarles mucho, va a llegar a esta ecuación, que es la ecuación quizás más importante para nosotros. N es igual a n estable, n base, por el exponencial e a la menos lambda por t. Y una vez más, aquí lambda entonces es la constante de decaimiento, t es el tiempo y n es el número de núcleos estables. Y n0, perdón, núcleos en decaimiento, n, y n0 va a ser la cantidad de núcleos radiactivos sin decaer en cero. ¿Cómo lo pongo? Núcleos sin decaer, o sea, núcleos que todavía están estables, en núcleos sin decaer en t igual 0. Por eso es que aquí tienen un 0, un símbolo sub 0. Y n ahora va a ser el número de núcleos en decaimiento, n. Son núcleos en decaimiento. Eso nos va a llevar a tener una gráfica, por supuesto. Voy a traerla del libro mejor para que quede más clara. Esta es la gráfica que vamos a tener para el decaimiento de un núcleo. Sí, vemos que el exponencial entonces está siendo representado por medio de la tendencia exponencial negativa, porque estamos teniendo cada vez menos núcleos que pueden decaer. Y sí, y bueno, tenemos un inicio. Al tiempo cero tenemos la mayoría de núcleos sin haber decaído. Y con el tiempo entonces vamos a ir teniendo los núcleos que van a ir decayendo. Rayos. Ok. Aquí en t igual medios de n sub 0, vamos a tener lo que se conoce como el tiempo de vida media del núcleo, es decir, el tiempo en el que dura un núcleo en decaer hasta su mitad, digamos. Y a eso se puede asociar un periodo del tiempo de vida medio. Igual puede ser para el tiempo de un cuarto, ¿sí? O para el tiempo de cualquiera. Pero el más importante es el tiempo de vida media. Es el tiempo en el que dura en decaer un núcleo hasta la mitad de su valor inicial, ¿sí? De n sub 0. También puede denotarse a partir de estas funciones previas, uno puede calcular la rapidez de decaimiento y se denota por alguna razón con la letra R mayúscula y vamos a tener que R es igual al valor absoluto del cambio en núcleos con respecto al tiempo. Es una velocidad. Recuerden que toda velocidad es el cambio de una posición respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a lambda n, es decir, se le quita al menos que había adelante antes. Y eso va a ser igual a lambda por n sub 0 por e a la menos lambda t. Y eso va a ser igual, esto se define como R sub 0, la velocidad inicial, digamos. Entonces vamos a tener que R es igual a R sub 0 por E a la menos lambda t en el tiempo. Y ahora R sub 0, entonces, como les decía, es la rapidez de decaimiento en t igual 0. Ok, entonces tenemos ecuaciones con las cuales podemos determinar
la rapidez de decaimiento, cómo está decayendo un núcleo con el N, y también podemos calcular el tiempo de vida media del decaimiento. ¿Ok? La vida media. Como les decía, el tiempo de vida media es el tiempo durante el cual la sustancia decae a la mitad del número conocido inicialmente del núcleo radioactivo. Para ponerlo un poco como está más o menos en el libro, es el tiempo durante el cual una sustancia radioactiva decae a la mitad del valor inicial del valor nuclear inicial. Esa es más o menos la definición del tiempo de vida media. Y para no hacer muchos cálculos, bueno, uno parte de la ecuación de que n sub 0 medios es igual a n sub 0 por e a la menos lambda. Y aquí va a ser el tiempo de vida media, entonces t a la t sub 1 medio. Eso se ve muy feo, voy a cambiarlo un poco. T 1 medio. Básicamente estoy diciendo, el n es cuando llegó al tiempo de vida medio. Entonces el n va a ser igual a todo eso. Cuando uno resuelve esa ecuación, va a llegar, cancela este factor y puede despejar para la exponencial, lo despeja en logaritmo natural y va a llegar a la ecuación de que el tiempo de vida media de un núcleo es igual al logaritmo natural de 2 entre lambda, donde el logaritmo natural de 2 es una constante conocida y es 0,693 sobre la constante lambda, que es la constante de decaimiento. Se puede hacer lo mismo para un valor del lugar de ser el tiempo de vida media, tiempo de vida cuartos o el tiempo octavos o lo que sea, lo que uno necesite. Para concluir con esta clase, entonces, vamos a, todo esto, por supuesto, tiene unidades de medida y las unidades de medida, o de medición más bien, las unidades de medición son principalmente dos, y la primera es los curís, en honor a los curís, por supuesto, se abrevia como CI y se define como un curí, un CI, es igual a 3.7 por 10 a la 10 descomposiciones por segundo. O sea, es una tasa, descomposiciones por segundo. Es decir, como cuántos núcleos, ya sea cuántos betas, cuántos alfas, cuántos gamas estamos teniendo por unidad de tiempo. Esto es asociado a, como es en Curís, es asociado al decaimiento del radio, es decir, el decaimiento del elemento radio, que era uno de los elementos que estudiaron los Curís. Y la otra unidad de medición es los becquerelios o becquerels, que fue en honor a Henry Becquerel. Y la abreviación es un B sub Q. Sí, la equivalencia aquí, esta es de hecho la unidad aceptada en el SI, el Sistema Internacional, y un becquerelio es igual a una descomposición por segundo. Descomposición por segundo. ¿Cuántas unidades de elementos radioactivos, partículas cargadas, alfas, betas, gamas, lo que sea, estoy recibiendo por unidad de tiempo? El Curie es una unidad grande y entonces se utiliza más para
para medir radioactividad en, qué sé yo, plantas nucleares o demás. El becquerelio es mucho más usual. O el uso de curies se puede dar en milicuries, microcuries, para poder tener valores que sean un poco más manejables, digamos, en la vida, entre comillas, cotidiana o cotidiana para personas que trabajen con dosificaciones de radioactividad. Entonces, por acá quedamos con esta clase. Ya les queda un quiz. Vuelvan a ver ahí la clase al principio, a ver de qué trata el quiz. Y me lo entregan cuando nos volvamos a ver. Para la otra clase vamos a ver un poco qué causa la radiación, daños de la radiación y aplicaciones de la radiación, y un poco como ya asociado a salud ambiental, ojalá lograr aplicarlo. Recuerden ir preparando las presentaciones finales, que no les agarre tarde, que son presentaciones con un trabajo escrito y con todo el debido desarrollo de la temática que vayan a elegir. Pues nos hablamos.